Hola chicos, mi nombre es Ana Marina Prieto y hoy les vengo a hablar sobre la historia del libro y pues de las bibliotecas, como pueden ver aquí en el título. Bueno, para empezar debemos contextualizar en qué es una biblioteca. Una biblioteca es un espacio que puede ser virtual o físico, dedicado al almacenamiento de información para el acceso al público. Existen varios tipos de biblioteca, por ejemplo, están las bibliotecas públicas, en donde el acceso al público es generalizado y no se hace distinción de razas, género, religión, orientación sexual o estrato económico. Luego tenemos a las bibliotecas comunitarias, que son bibliotecas creadas por y para la comunidad, en el que no existe como tal un acceso restringido al público, igual que en el caso de las bibliotecas públicas. Después de las bibliotecas públicas y las comunitarias, podemos ver también el caso de las bibliotecas escolares, que están, como pues su nombre lo dice, dentro de instituciones educativas. Estas bibliotecas se enfocan principalmente en el desarrollo educativo de los estudiantes y en el apoyo de la enseñanza hacia los profesores en su proceso. Tenemos a las bibliotecas universitarias, cuyo objetivo, al igual que las escolares, es ayudar en el proceso académico de los estudiantes y apoyar el proceso de enseñanza pues, de los docentes. Aquí, sí tiene acceso, digamos, en algunas bibliotecas universitarias, el público tiene acceso, bueno, en las especializadas no tanto, pero la cosa es que si tú vas a una biblioteca de estas, pues obviamente, si en mi caso o en el caso de si yo soy un estudiante del SENA y me voy a la biblioteca de la Universidad Pedagógica a consultar sus libros, puede que, por ejemplo, me sirvan libros así como de literatura y demás, pero no me va a servir mucho, digamos, en la parte de conocimiento, porque yo pues estoy enfocada en una carrera totalmente diferente como es la de gestión bibliotecaria y ellos están enfocados más en la pedagogía. Entonces, pues aunque yo tenga acceso a esas bibliotecas, digamos que el material que se encuentra allí no va a servir a mí como le serviría, digamos, a un profesor o un catedrático que esté buscando información de X o Y tema. El último tipo de bibliotecas al que nos vamos a enfocar son las bibliotecas especializadas. ¿Qué es una biblioteca especializada? Una biblioteca especializada es aquella que se encuentra en instituciones u organizaciones que se enfocan hacia el desarrollo o la implementación de una gama del conocimiento. Podemos tomar como ejemplo los centros de desarrollo científico, las casas de cultura. Otro ejemplo también podría ser un bufete de abogados. ¿Qué contenido encontramos aquí? Bueno, el contenido que encontramos es básicamente todo el contenido relacionado a la gama del conocimiento a la que se enfoque la institución. Es decir, tomando como ejemplo de nuevo el bufete de abogados, podemos decir que allí se encuentran todo lo relacionado con las leyes, los decretos de ley, las legislaciones, la historia de las leyes, tanto nacional como internacionalmente, en casos destacados o casos importantes que hayan podido revolucionar de alguna manera este ámbito. Y así lo que se logra es apoyar el proceso que tienen los abogados y ayudarlos a sustentar, optimizar el desarrollo de sus casos. Ahora sí que tenemos claro qué es una biblioteca y qué tipos de bibliotecas hay. Vamos a ver la historia de las bibliotecas y de los libros, por supuesto. Bueno, la Edad Antigua se caracteriza principalmente por la producción de libros manuscritos, es decir, libros escritos a mano. Los registros más antiguos que se tienen de manuscritos son unos realizados por el pueblo sumerio que datan del 4000 a.C. Estos manuscritos eran en base a la escritura cuneiforme en pequeñas tablillas de arcilla, lo que tenía una favorabilidad, ya que a pesar de ser muy pesadas al cargarlas, tenía una resistencia al fuego bastante buena y su durabilidad y resistencia a otros factores era mucho mayor. Bueno, a pesar de estas ventajas, también tenía
pues otras dos notables, ya que eran tan resistentes, pues era muy propenso a que la gente pues era muy descuidada, las maltrataba, las exponía y también pues era muy propensa al hurto. Estas tablillas eran muy importantes ya que en ellas se contenía registros administrativos y contables, registros de aprendizaje escolar. Este sistema de escritura se expandió a través pues, de otras regiones como Grecia y Egipto, en donde se utilizaban escribas que eran funcionarios públicos pertenecientes a una casta alta, cuyos requisitos eran tener conocimientos de ortografía, literatura, matemáticas, administración, contabilidad, leyes, otras muchas cosas que eran concernientes al manejo del Estado. Es así como estos personajes se volvieron un pilar muy importante y llegaban hasta ser consejeros reales, los cuales se les encargaba mucha información de la cual dependía el óptimo desarrollo del Estado. Ahora de el pueblo sumerio vamos a pasar al pueblo griego. El pueblo griego, además de tener registros administrativos y demás de interés para el Estado, también tenía manuscritos dedicados a la literatura, o sea, a la producción de obras de héroes griegos, que como muchos de ustedes saben, estaban representados no tan solo en manuscritos, sino en cerámica. Bueno, es aquí donde el Estado promulga una ley que dice que estas obras, cuenta la historia de los héroes griegos, no se puede modificar en sus detalles. Es decir, que los actores, tanto los actores como los directores de las obras, no podían cambiar los hechos registrados en esas historias. Es entonces cuando se incrementa la producción de textos literarios y es por ello que durante un tiempo pues los autores tratando pues de reproducir sus obras tenían un manuscrito de cada obra, pero con el pasar del tiempo, al principio del siglo V los autores deciden que no es suficiente con una obra porque necesitan darse a conocer y es de esta manera que ellos hacen sus propias copias, o sea, las copias del manuscrito original que ellos producieron para darlas a conocer al público. Es por ello que esto desencadena en una industria informal del libro como tal y que como al pasar del tiempo no fue suficiente pues la demanda de este tipo de literatura, los escritores también decidieron dar acceso al público que estuviese interesado, o sea, la persona que estuviese interesada en copiar su escrito. Claro, está manteniendo el crédito del autor para así lograr pues hacer más fácil el proceso de distribución y por supuesto expansión de su obra. Bueno, a finales del siglo V también se registra pues el nacimiento de los libreros. Los encargados en Grecia de vender las obras literarias, tanta era la rentabilidad de este negocio que hubo un punto clave específico geográficamente que era tomado como referencia para ejercer o encontrar pues a los libreros, ¿no? Tanto era así que tú podrías preguntarle a cualquier persona de ese entonces, necesito este manuscrito y te decían pues ve a Atenas, allá encuentras todo lo que necesitas. Bueno, pero ya era tanta la producción literaria que literalmente no sabían dónde almacenarla y es por ello que fue necesaria la creación de una biblioteca pública, entre comillas, para resguardar todos estos manuscritos y tener acceso a ellos. Esta biblioteca fue la Biblioteca de Alejandría, creada en el 300 a.C. Era una biblioteca con acceso a manuscritos de todo el mundo y en varios idiomas. Digo que es pública entre comillas porque a pesar de que pues sí tenía como la entrada al público, mayormente se aceptaba a personas con actitudes literarias, o sea, y fue así como a través pues del periodo en que duró en pie. La Biblioteca de Alejandría alojó a grandes directores que contribuyeron
a el proceso de catalogación que se vive hoy en día en las bibliotecas. Algunos de ellos fueron Aristófanes, Aristarco y Calímaco, que es considerado el padre de la bibliotecología, ya que implementó el proceso de catalogación por autor. Pero como todo lo bueno llega a su fin, pues esto también. Y resulta que bajo el encargo de Marco Aurelio, en el año 170 a.C., pues en medio de una batalla, la biblioteca de Alejandría pues quedó totalmente destruida junto con otras edificaciones también. Y fue así como terminó. Bueno chicos, continuando con nuestra lección del día de hoy, les vengo a hablar de la biblioteca de Pérgamo, ubicada en Turquía, que fue fundada alrededor del siglo II antes de Cristo. Una de las características por las que se le reconoce a esta biblioteca es que estuvo muy en competencia con la de Alejandría. Entonces, había una rivalidad por ser la mayor meca de conocimiento de ese entonces. Cabe destacar que por esta competencia los ciudadanos y pues figuras reconocidas empezaron a donar a esta biblioteca material bibliográfico. Y es por esto que es considerada una de las mecas de conocimientos más grandes de este entonces, casi en equivalencia con Alejandría. Gracias al auge del conocimiento, al hambre de conocimiento que se tuvo en ese entonces, gracias al desarrollo de esta biblioteca, surgió la iniciativa de instalar o crear bibliotecas en todas las ciudades de Turquía. Y es así como se crea una red de bibliotecas que estaba conectada con un centro de enseñanzas, conferencias y demás actividades de aprendizaje que se llamaba Gymnasius, que desencadenó el mayor índice de expansión de conocimiento durante el siglo III. Es de esta manera como a partir de la rivalidad entre Alejandría y Pérgamo se crea un nuevo material para la elaboración de manuscritos, el pergamino, ya que Alejandría no quiso seguir exportando el papiro. Entonces fue cuando se vieron en la necesidad de crear un nuevo material y ese fue el manuscrito, que son piel de cabra añejada en los cuales se escribe al reverso, al interior de la piel. Bueno, a través del uso de tablillas de cera también se desarrolló pues un elemento muy importante que fue pues los primeros acercamientos de la figura estética de un libro como tal en la antigüedad, que fue el conjunto de las tablillas de cera anidadas para crear un códice o un códex en los que un estudiante podría escribir fácilmente y pues si se equivocaba borraba pues básicamente lo que daba pues una facilidad muy grande en el momento del aprendizaje, ya que pues el estudiante no tenía que adquirir otra tablilla, sino que simplemente trabajaba sobre la misma tablilla borrando solamente el error. Y este fue el acercamiento más grande a un libro, a un cuaderno que se tenía en ese entonces. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, pues obviamente se revoluciona todo este aspecto cultural que rodeaba principalmente el Imperio Romano, así como también los tipos de escritos, porque como pues es bien sabido, la Edad Media es muy conocida por el control de la Iglesia sobre el pueblo y la censura y hacia contenidos o hacia ideas que fueran en contra de la misma Iglesia. Aunque básicamente la censura y el control del conocimiento es demasiado menguado debido a las condiciones, también es cierto que en esta época se generaron las primeras universidades a las que tenían acceso personas pues de la clase alta, la monarquía, la nobleza. En estas universidades el contenido que se aplicaba de índole artística, filosófica, literaria, también sobre el derecho, las ciencias políticas, matemáticas y este tipo de ciencias que ayudaran a, pues en un futuro a manejar o a desempeñar mejor la función que pues tenía esta persona.
que asistía a las universidades. Es en este periodo donde se considera que la Iglesia católica pierde su esencia espiritual para corromperse y adquirir, o sea, entre más mengua su esencia espiritual, más aumenta el poder que tiene sobre las masas. Es por eso que pues son esos hechos tan conocidos como, por ejemplo, la quema de libros que iban en contra de las ideas de la Iglesia Católica. Si, por ejemplo, se toca un texto pagano con ideas de adoración hacia, no sé, los antiguos dioses griegos o romanos, por decirlo de alguna forma, pues te quemaban, te perseguían, te mataban. Si se creía que una persona estaba atentando contra la iglesia, pues también era perseguida y pues básicamente se iba para la hoguera. Lo que demuestra básicamente que el conocimiento y la evolución en las ideas tuvo un gran deterioro a nivel cultural. Sin embargo, en tiempos después de implementar este sistema educativo en donde solo los nobles tenían derecho a una educación plena, fueron los mismos miembros de la iglesia quienes decidieron organizar pequeñas reuniones para educar a la gente del pueblo que pues no tenía forma y que tenía ganas de aprender. Estas clases, sin embargo, eran dictadas mayormente en latín, que era la lengua pues de la iglesia. Bueno, una curiosidad de las bibliotecas que se encontraban en las universidades de la Edad Media era que no se admitían préstamos externos y pues básicamente los que eran muy raros o muy antiguos se mantenían encadenados. Bueno, en el siglo XIII se realizan exportaciones de papel hacia Europa, un papel hecho con fibras vegetales que viene desde el oriente chino y es así como se mejora un poco la calidad del papel. También es en el siglo XIII donde llega la invasión de Asia hacia Europa, lo que permite una gran migración de eruditos árabes y con ello pues traen también sus costumbres. Se ahonda más en, digamos, lenguas como el griego y el árabe, lo que les permite pues obviamente ahondar también en estos manuscritos que se creían olvidados y así es como pues se retoma el valor de esta cultura. Básicamente esto permitió una expansión del conocimiento a nivel general. También es por medio de esta cultura que se pasa de la encuadernación en cuero a una encuadernación mucho más elegante con motivos artísticos y en forro de terciopelo y otras telas valiosas. Esto era solamente para personas de la realeza, como por ejemplo los sultanes. Durante el siglo XV se empieza a utilizar una imprenta de madera para la reproducción de textos que contaba con una plancha que solo cubría una página por uso y se utilizaba más que todo para retratar la vida de mártires pertenecientes a la iglesia. Luego en 1454 surge pues la imprenta de metal que trae la capacidad de integrar el nombre del autor de la obra y es así como surge también una mejora en cuanto a la calidad de la tinta y el papel. Esta prensa se utilizaba más que todo para la reproducción de textos de índole política, religiosa, filosófica, que no fuera en contra de las órdenes de la iglesia. Los siguientes, pues hubo un aumento en el ansia de conocimiento y es así como llegamos al Renacimiento, que es el siglo de las luces, porque pues ya el hombre no se conformaba con lo que le decía la iglesia, no aceptaba pues la normalidad, lo que les habían impuesto durante años atrás, sin pedir una explicación, sin pedir argumentos, y eso es lo que favorece pues a la industria del libro, ya que pues la gente busca tener más conocimientos. ¿Sabes? Es aquí donde en las universidades se va a ahondar mayormente en un conocimiento nuevo
como lo son las artes. Se profundiza mucho más en la matemática, lo que son las ciencias exactas como la física y la química, y de ahí se desencadena pues grandes inventos y una gran ambición, que es el de el alquimista, que buscaba la fuente de la eterna juventud y básicamente un elemento que pudiera reaccionar convirtiendo las cosas en oro. Bueno, durante el periodo que comprende el siglo XV hasta el siglo XVIII, los grandes protagonistas fueron las bibliotecas monastíricas. Esto es una biblioteca especializada, ya que recogía textos de índole religioso, eran competentes hacia la iglesia, y pues ellos fueron los primeros pues en mucho tiempo en intentar hacer un registro de catálogo como tal, pero pues obviamente era como el listado de todas sus obras, y ahí quedó pues el avance en catalogación que hubo pues en ese entonces. En el siglo XV fue fundada la Biblioteca Matlatestiana, que fue la primera biblioteca pública de Europa. Pues en este siglo, y por esa parte, pues se amplió mucho más el acceso al conocimiento. La primera biblioteca pública de América Latina, y de hecho de toda América, fue la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, México. Fue fundada en 1946 por el párroco líder de la iglesia. En 1848 se crea la Biblioteca Pública de Massachusetts en Estados Unidos. En 1848 es posible ver la creación de la Biblioteca Pública de Boston. Esto fue posible gracias a la influencia cultural, de cierto modo, ya que pues comenzando por Europa hacia el resto de países, instituye una ley que permite que las bibliotecas privadas pasen a ser de dominio público, y así pues se crean las bibliotecas públicas. En 1878 llega el Museo Británico a implementar un sistema de fichas bibliográficas, en donde el bibliotecario encuentra el material bibliográfico basándose en un sistema de organización. En 1837, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos llega un bibliotecario llamado Anthony Panizzi, que es el que introduce el sistema de catalogación por nombres y apellidos y el orden para una catalogación de publicaciones seriadas, así como un catálogo impreso en donde se puede consultar todo el material bibliográfico de una biblioteca. Bueno chicos, a lo largo de este video hemos visto bibliotecas públicas como la de Alejandría y la de Pérgamo. También vimos en ese mismo segmento, vimos las bibliotecas comunitarias, vimos las bibliotecas universitarias ahorita recién, vimos las bibliotecas especializadas también en la Edad Media, por medio de pues las bibliotecas de los monjes de la Iglesia Católica, y a continuación vamos a ver las bibliotecas escolares y las bibliotecas digitales. Pues en este periodo vamos a hablar más que todo sobre algunos inventos que cambiaron, o sea, revolucionaron la tecnología de ese entonces, como es la imprenta de metal creada en 1795 y posteriormente la plancha de vapor creada en 1814. Estos dos inventos son importantes porque permitieron la creación de un invento que hoy por hoy sigue vigente y que a pesar pues de toda la evolución tecnológica que tenemos pues en el siglo XXI sigue constante. Estamos hablando de la prensa. Con la prensa también se puede observar un aumento en la calidad tanto del papel como de la tinta, una menor censura por parte del Estado, aunque sigue presente, pues es una menor censura que pues en el tiempo en comparación con la Edad Media. Esto abre oportunidades para la educación y el esparcimiento de la información. Es por ello que se abren las primeras escuelas públicas en el siglo XIX, permitiendo que cada pueblo tenga acceso a la educación
Esto desencadena una mayor producción en textos escritos, sobre todo de índole educativo. Bueno, posteriormente, a comienzos del siglo XX, desea un mayor desarrollo de la tecnología y es por eso que tenemos inventos tales como en los computadores, avances en la informática y la tecnología. Se hace una mayor difusión de información por medio de una herramienta como lo es el Internet, www, así como herramientas de almacenamiento como el CD, el DVD, las cintas, en las USBs, entre otras herramientas. Con todos estos avances tecnológicos se puede observar también una evolución en el formato del libro que ya pasa de ser físico con la posibilidad de adquirirlo de manera digital como lo son los PDF. Gracias a esto, hoy en día las bibliotecas vigentes pueden contar con un catálogo en línea o inclusive una biblioteca en línea o plataformas web que nos permiten crear nuestra propia biblioteca en línea según nuestros gustos e intereses para el esparcimiento de la información y el ocio. Existen en las universidades repositorios que se encargan de almacenar en documentos avalados pues por la comunidad académica. A todo esto es posible acceder gracias a diferentes herramientas que nos ofrecen ya sea comercialmente o gratuitamente en convenio con instituciones como lo son las bases de datos registradas en las bibliotecas que nos permiten un mejor uso de la información, ya que las bases de datos que son adquiridas por la institución le garantizan al estudiante o al usuario la veracidad de la información. Bueno chicos, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por ver mi video y espero les haya gustado.